Hace algunos meses se terminó de editar un libro que cuenta la historia del primer seminario en Argentina, fundamento de la primera institución de la educación superior también en Argentina, que tiene su origen en Santiago del Estero, el Seminario de Santa Catalina Virgen y Mártir. Y para hablar de este tema, para hablar de Santiago del Estero como madre de las ciudades de la Argentina, estamos ya con el historiador Antonio Castiglione, abogado santiagueño, con 46 años de ejercicio en la profesión y que es un historiador y que ha investigado muchísimo sobre todo esto. Bienvenido, Antonio, gracias por estar aquí en nuestro semanario. ¿Por qué decimos que Santiago del Estero es madre de ciudades? Gracias, Gabriela. Bueno, me toca un tema que a mí me gusta muchísimo. La primera ciudad que se fundó por los españoles fue obviamente Buenos Aires, por Pedro de Mendoza, pero fue destruida. Así que luego la primera ciudad en territorio argentino fundada por los españoles y que existe todavía es Santiago del Estero. Fue fundada primero como ciudad del barco en 1550 y luego en 1553 fue trasladada por Francisco de Aguirre y colocada aquí. Decimos que es madre de ciudades por la sencilla razón que todas las ciudades del noroeste argentino, llámese Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba, además de Londres, Catamarca, Talavera de Esteco, Córdoba del Calchaquí, todos algunas obviamente que ya no existen, fueron fundadas por gente que salió de Santiago del Estero allá en el siglo XVI. Decimos también que es madre de iglesias, porque el cristianismo entró por aquí y evangelizaron a los aborígenes, y de Santiago salían los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, y fundaron todos los conventos del noroeste argentino con sus respectivas iglesias. También decimos que es madre de educación porque todas las escuelas de primeras letras se iniciaron en Santiago, y también la cuna de la exportación. La primera exportación del 2 de septiembre de 1597 salió de Santiago del Estero a Brasil, enviada por el obispo Monseñor Francisco de Victoria. Y decimos que es sostenemos que es madre de la educación superior por lo siguiente. La gente de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, afirma que la Universidad de Córdoba es la más antigua de la República Argentina, pero se funda en este seminario que se llamó Santa Catalina Virgen y Mártir. En 1545 se reunió el Concilio de Trento para hacer frente a la reforma de Lutero, de Calvino, hacer reformas en la Iglesia Católica, y se resolvió que en todo lugar del mundo donde hubiese un obispado y una catedral debía crearse un colegio seminario para formar los sacerdotes. Luego del Concilio de Trento hubo un concilio en Lima en 1582 y el primer sínodo de la Argentina en 1597 se resolvió que debía crearse un seminario en Santiago del Estero. Entonces, para el 1603, Monseñor Hernando de Trejo y Sanabria le escribe al rey de España, que tenía lo que se llamaba el derecho de patronato, y también al Papa, y le pide que se cree un colegio seminario en la gobernación del Tucumán. Cuando digo del, me estoy refiriendo a todo el noroeste argentino, claro, no a la provincia de Tucumán, cuya capital es San Miguel. Entonces, en 1609, el rey de España hace lugar a la solicitud de Monseñor Trejo y Sanabria, y el 25 de julio dicta una real cédula creando estos seminarios que se llamaban seminarios tridentinos, porque respondían a esa política del Concilio de Trento. Allá por 1585-1590 llegaron los jesuitas a Santiago del Estero, a los efectos de evangelizar a todos los aborígenes del noroeste, y el rey de España le pidió
a la orden de la Compañía de Jesús que tomara a su cargo el seminario. Bien, el seminario fue fundado concretamente el 15 de diciembre de 1611 y se le puso Santa Catalina, que es patrona de la educación, de los filósofos. Santa Catalina de Alejandría, que fue una virgen que fue asesinada por los romanos allá en Egipto. Como en todo seminario, había que sostenerlo y el rey de España le asignó los diezmos o los 2 novenos como subsidio. Además, Monseñor Trejo y Sanabria, como todos los obispos de América, le hizo una donación de 20.000 ducados, tierras, y se comenzó así con la instrucción de los becarios. Había seminaristas internos, otros externos. El seminario funcionó bien hasta 1632. Repito, 1632. Unos 20 años aproximadamente. Sí, hubo una discusión, un conflicto, porque Monseñor Cortázar, el obispo de entonces, había 6 seminaristas y le pidió al director, que era un jesuita, que por favor, de lunes a sábado, lunes a viernes, le mandara 4 seminaristas a la catedral de Santiago para que le ayudara con las misas, con el coro, con la lectura, y los domingos los 6. Y bueno, el director del seminario puso trabas, dijo que no, porque le complicaba los estudios a los alumnos. Y bueno, ese conflicto llegó hasta el rey de España, y el rey de España, por real cédula, resolvió que el obispo tenía razón y que el seminario y su director debía facilitarle a los seminaristas para que lo ayuden. Ese fue el motivo para que en 1634, la Compañía de Jesús se declarara molesta y renunciara a la dirección y se fueron a Córdoba. Los jesuitas se fueron a Córdoba porque en realidad hay que decirlo con toda claridad, a ellos les interesaba más Córdoba que Santiago del Estero, que era pobre, y allá había más riqueza y más futuro, ellos ya se daban cuenta. Así que el seminario de Santiago continuó a los empujones, pero continuó hasta 1699. Ajá. ¿Qué pasó? Había una tremenda presión desde Córdoba para que se trasladara el obispado y la catedral, y por ende el seminario, que era un accesorio, a Córdoba. Claro. Y finalmente, con muchas denuncias, muchos informes interesados, vamos a decirlo así entre comillas, en el sentido que Santiago del Estero era pobre, que Santiago del Estero hacía más calor que en Angola, palabras textuales, que había vinchucas, que las crecientes del río se llevaban parte de la ciudad, lo cual es cierto también, y que los indios la iban a destruir, lo cual no es verdad, porque ya ven que de 480 años después, 470, seguimos existiendo. Entonces, en base a todo eso, el rey de España resolvió que la catedral, el obispado y el seminario fueran a Córdoba, y ahí para nosotros se terminó y se llevaron toda la documentación. Por eso cuando iniciamos nuestra investigación no hemos tenido en principio los documentos respectivos. Tuvimos que, por vía indirecta, buscarlos en los archivos de la Compañía de Jesús, en el archivo de Indias de Sevilla y de la Universidad de Córdoba. En Córdoba, es interesante, el libro 1 de la Universidad de Córdoba, después siguiendo con otros, ahí están todos los documentos, casi todos, los documentos originales del siglo XVI de fundación de nuestro seminario.
Por ejemplo, puedo decir también que además de 6 u 8 seminaristas, tenían un plan de estudio que antes les llamaban el trivium y el quadrivium, 3 y 4 materias. Claro. Se enseñaba latín, moral, filosofía, gramática, retórica, teología y la lengua quichua. ¿Por qué? Porque allá el sínodo del Perú, de Lima, resolvió que la evangelización de los aborígenes tenía que ser llevada a cabo en la lengua de ellos, en la lengua local. Claro. Por lo tanto, en Bolivia se enseñaban aymara, en el litoral, el Chaco y en Paraguay se enseñaba en guaraní, y en todo el noroeste argentino en quichua. Claro. Así que los sacerdotes que venían de Lima ya tenían que venir sabiendo el idioma quichua, porque aquí todo se hablaba, incluso hoy en Santiago del Estero hay bolsones en el interior de la provincia que todavía se habla quichua. Y así que a los seminaristas obviamente también se les enseñaba ese idioma. Y egresaban como bachilleres en arte o en religión, y después se podía doctorar. Claro está que como se llevaron absolutamente todo, no tenemos ni los nombres de los alumnos. Claro. Ese es un tema que quedó ahí pendiente. Le agradecemos muchísimo y seguramente podremos seguir conversando en otro momento. Cuando usted quiera. Un abrazo enorme, muchas gracias. Que le vaya bien, gracias a usted. Gracias.